Buenos días, como se los prometí, voy a grabar el video sobre la clase de microeconomía, equilibrio y movimiento de curvas de oferta y demanda. Entonces en este video voy a hacer una exposición de este tema y pues les pido también que tomen sus apuntes. También les voy a adjuntar las diapositivas y quisiera también que tuvieran esto en el cuaderno porque después les va a servir para el parcial. Es más, si pudieran hacer los ejercicios en el cuaderno sería mucho mejor. Este video y estas diapositivas en la última parte tienen el taller que deben realizar y me tienen que llevar ese taller para el parcial de la otra semana. Se lo entregan al profesor Andrés o la profesora Claudia o Stephanie, pues quien esté a cargo, porque mi incapacidad médica pues va hasta la otra semana. Entonces, cuando hablamos de equilibrio, pues hablamos de una situación en que fuerzas opuestas se compensan entre sí. Es decir, por un lado tenemos la demanda y por el lado tenemos la oferta. Sabemos que unos son los consumidores, otros los oferentes, y esas dos fuerzas pues son opuestas porque unos quieren comprar al menor precio y otros quieren vender al mayor precio. Entonces eso hace que haya un choque de fuerzas y en algún momento pues digamos que se quiere llegar a un acuerdo, y a ese acuerdo entre esas dos fuerzas opuestas pues es lo que llamaríamos equilibrio. Ese equilibrio va a estar dado por un precio y una cantidad. Entonces, el precio de equilibrio es el precio al que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Y la cantidad de equilibrio pues va a ser esa cantidad que va a corresponder al precio de equilibrio. Entonces tenemos que el precio es un regulador, porque con base en el precio es que vamos a saber las cantidades en el que se nivelan esa oferta y esa demanda. Entonces, si el precio es demasiado alto, la cantidad ofrecida excede a la cantidad demandada. ¿Por qué? Porque si el precio es muy alto, los oferentes, y en la mayoría de los casos son las empresas, pues van a querer vender a más porque el precio es mayor y los beneficios son mayores, ¿sí? Entonces, a un precio más alto, la oferta va a ser mayor, por lo tanto habrá un exceso de oferta y con respecto a la cantidad demandada. Si el precio es demasiado bajo, la cantidad demandada excede a la cantidad ofrecida. ¿Por qué? Porque si el precio es bajo, los consumidores pues van a querer comprar más de ese producto porque es bajo el precio. Y al demandar más, pues eso hace que la cantidad pues demandada sea mayor que la cantidad ofrecida. Sin embargo, hay un precio en medio de esos dos excedentes. Hay un precio en que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Entonces acá lo podemos ver gráficamente. Lo recomendable es que ustedes lo grafiquen en sus cuadernos, y es que a un precio, si miramos la tabla del lado derecho, pues a un precio en dólares de medio dólar, un dólar con 50, $2 y $2 con 50, tenemos unas cantidades demandadas que serían la demanda y unas cantidades ofrecidas. Entonces tenemos un faltante o un excedente, pero ese no lo vamos a graficar, sino vamos a mirar las cantidades demandadas y ofrecidas, vamos a graficar, y en el punto en el que se cruza la línea o la curva de la oferta con la curva de la demanda, pues sería el precio de equilibrio, y eso correspondería a unas cantidades de equilibrio. En este caso el precio es 1,50 y las cantidades son 10.
Si vemos en la parte superior hay un excedente de oferta y en la parte inferior hay un excedente de demanda. Al hacer ajustes de precio, esos ajustes de precio van a estar supeditados a si es una escasez o una abundancia, o si es un excedente o un faltante. Entonces, un faltante, una escasez de los productos impulsa el precio hacia arriba. ¿Por qué? Porque hay unos consumidores insatisfechos que quieren tener más cantidades de un bien, pero no hay. Y esa escasez hace que los productores suban de precio para poder producir, porque ellos necesitan que sus costos marginales pues sean más bajos que el precio del producto. Por eso aumenta la producción. Entonces tenemos una situación en que no hay un producto, pero los consumidores están demandando ese producto. ¿Qué hacen los productores? Tienen que subir el precio para poder ellos producir, y cuando lo producen pues las cantidades se elevan. Igual el precio también se va a elevar. Un excedente o una abundancia impulsa el precio hacia abajo. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho de un producto, pues hacen que los productores sean incapaces de vender y por lo tanto bajan su precio. Bajan su precio porque necesitan vender el producto. Entonces, como hay mucho, la demanda pues no es la suficiente y los productores bajan el precio para poder vender lo que tienen. Entonces, el mejor intercambio disponible siempre va a ser en la escasez, cuando los consumidores valoran más el bien que el precio corriente. Es decir, los consumidores no les importa pagar un poco más cuando quieren el producto, es decir, estiman más el producto o sienten más beneficio del producto que de pagar que el costo que sería pagar más por él. Mientras que la abundancia son los productores quienes valoran más la participación en el mercado, es decir, vender sus productos, que bajar un poco sus ganancias, porque de todas maneras el precio mínimo de la oferta o los costos como tal de producir esos productos pues están por debajo del precio en los que se van a vender. Bueno, la clase pasada vimos cuando hay cambios en la demanda y cuando hay cambios de oferta. Esto se produce no cuando hay un cambio de precio, sino cuando hay un cambio externo. Entonces puede ser un avance tecnológico, puede ser cambios en los sustitutos, en los complementarios, puede ser un aumento de ingresos, etc. Entonces, aquí en los cambios de la demanda podemos hacer dos pronósticos en cuanto al equilibrio. Cuando la demanda aumenta, tanto el precio como la cantidad también aumentan del equilibrio, y cuando la demanda disminuye, tanto el precio como la cantidad también disminuye. Entonces esto lo podemos ver gráficamente. Si pueden graficar en la misma parte donde graficaron la anterior, pueden hacer un movimiento de la curva de demanda y ahí tenemos nuevos valores. Digamos que este cambio de la demanda se dio porque barras energéticas, digamos que más personas entraron al gimnasio, entonces es un aumento de la demanda en bienes complementarios. A más personas yendo al gimnasio, pues más personas van a querer comer saludable, es decir, van a demandar más barras energéticas. Entonces, esta curva pasó de una original a una nueva, del azul a la fucsia. Ya a 0,50 no tenemos 22 cantidades demandadas, sino 32. Entonces, esa demanda total
como obedece a un cambio externo, toda la demanda se desplazó hacia la parte derecha. Y como se desplazó la demanda y la oferta en este momento está igual, pues vemos que el nuevo precio de equilibrio va a ser el 2,50. Entonces a 2,50 vamos a aumentar nuestras cantidades a 15. Eso sería un nuevo precio de equilibrio en donde se ofrecen más cantidades, igual que se demandan más cantidades a un precio superior. Aquí en cambios en la oferta, pues también debe ser un cambio externo, y cuando hay un cambio en la oferta, pues decimos que cuando la oferta aumenta, la cantidad aumenta y el precio disminuye. No es como en la anterior, que todo aumentaba, sino aquí el precio es inverso. Entonces la oferta aumenta, la cantidad aumenta, pero el precio disminuye. Y cuando la oferta disminuye, la cantidad disminuye y el precio aumenta. Entonces aquí vemos un ejemplo en el que la oferta aumenta. Y la oferta aumenta, digamos, porque se adquirieron nuevas máquinas para realizar el proceso de barras energéticas más rápido. Entonces, pasamos de una oferta original en el que a 0,50 se vendían 22, a 0,50 no se vendía ninguna, pero ahora empezamos desde 7 unidades a 0,50. Y así como la oferta aumentó, pues hay un nuevo precio de equilibrio que es de $1. Ya el anterior era 1,50, ahora el nuevo precio de equilibrio es $1 y se van a ofrecer 15 barras energéticas o 15 millones de barras por semana. Entonces, esto se hace gráficamente, pero ¿cómo hacer esto de forma matemática? Entonces tenemos unas cantidades o unas funciones de demanda y de oferta que cuando son iguales, pues tenemos un equilibrio. Y son las cantidades de equilibrio. Entonces QD va a ser la cantidad de demanda, QS la cantidad ofrecida y Q asterisco va a ser la cantidad de equilibrio. Esto QD y QS solo le vamos a poner la D y la S para diferenciarlos en un primer momento, ya para hacer como las funciones matemáticas, para hacer la operación matemática, pues realmente sigue siendo Q, sigue siendo el mismo coeficiente y le quitamos la D y la S. Esto solo es para definir que una es la demanda y la otra es oferta. Entonces tenemos un precio, digamos que la de arriba es la oferta, la de arriba es la demanda y la de abajo es la oferta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos esas dos funciones y lo que hacemos es igualarlas. Entonces, estos precios, los precios de arriba, P igual a A menos BQ y P igual a C más DQ, pues lo que hacemos es quitar las P's y igualar. Entonces queda, del primero cogemos el A menos BQ y lo igualamos con C más DQ. Solamente quitamos P y lo igualamos y despejamos. Ya con estas cantidades de equilibrio lo que vamos a hacer es sustituir cualquier Q que haya, sustituir la Q en cualquiera de las funciones de oferta o de demanda. Es decir, reemplazamos Q por, al principio, P igual a A menos BQ o P igual a C menos DQ. Esto lo vamos a ver más explícitamente con un ejemplo para que se entienda. Entonces, en este ejemplo, digamos que la demanda de barquillos de helado está dada por
P igual a 800 menos 2Q. Recordemos que la D pues solo la vamos a poner como para diferenciar que es demanda, pero realmente es solo Q. Y la oferta de barquillos de lado es P igual a 200 más una QS. Cuando es 1, acompañado de una incógnita o un coeficiente, en este caso es Q, pues la mayoría de las veces no se pone el 1, pero en este caso, pues para efectos pedagógicos lo vamos a poner. Entonces es 200 más 1Q. Y el precio del barquillo se expresa en centavos y las cantidades en barquillos por día. Entonces ya nos están dando como la medida de la moneda y el tiempo. Listo, tenemos estas dos. Entonces traten ustedes, si quieren, paren el video y traten ustedes de hallar el precio y las cantidades de equilibrio, como igualando 800 menos 2Q igual a 200 más 1Q. Ahí se hallaría el precio, las cantidades de equilibrio. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar esto? Cogemos el 800 menos 2Q y lo igualamos con el 200 más 1Q. Entonces, por un lado, vamos a poner todo lo que tenga la Q a un lado y lo que no tenga la Q al otro lado. Entonces, ¿qué no tiene Q? Tenemos el 800 y tenemos el 200, ¿cierto? El 200 está al otro lado del igual y tiene un signo positivo, es decir, está sumando. Por lo tanto, pasamos el 800 al otro lado del restar. Entonces queda 800 menos 200 es igual a 600. Y acá tenemos el menos 2Q a un lado, pero lo queremos pasar al otro lado. Entonces, como está en menos 2, tiene un signo negativo, por lo tanto lo pasamos al otro lado como positivo. Entonces, 2Q más 1Q es igual a 3Q. Entonces queda 600 igual a 3Q. Lo que está acompañando la Q es un 3. Ese 3 se está multiplicando. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a dividir. Por lo tanto, queda 600 dividido en 3. 600 dividido en 3 igual a Q. 600 dividido en 3 es 200. Esto es una técnica de igualación matemática que ustedes ya la deben haber visto en Fundamentos de Matemática. Entonces, Q es igual a 200. Tenemos que Q es igual a 200, ya tenemos las cantidades de equilibrio. Ahora debemos ver cuál es el precio de equilibrio con esas cantidades. Entonces elegimos la primera ecuación, que era 800 menos 2Q. Simplemente reemplazamos la Q por los 200 que nos dio en las cantidades de equilibrio. 2 por 200, 400. 800 menos 400 es igual a 400. Por lo tanto, el precio de equilibrio sería $4 o 400 centavos, que ya al principio nos dijeron que nos dan los precios en centavos. Y la cantidad de equilibrio es de 200 barquillos por día, porque ya tenemos la cantidad de equilibrio arriba, que eran 200. Y nos habían dicho que era por día. Este es el quiz. Entonces tenemos las cantidades de demanda y las cantidades de oferta. Estas son las dos funciones que deben ser igualadas para calcular el precio de equilibrio. Entonces tenemos la primera parte es calcular el precio de equilibrio y la segunda parte es calcular la demanda y la oferta para los precios 5 y 10. Entonces es simplemente reemplazar la P por 5 y 10 y calcular esa demanda y oferta y responder si habría en cada caso, en el caso del que el precio fuera 5 y en el caso del que el precio fuera 10, si hay un exceso de demanda o de oferta. Ese sería el quiz.
Entonces, por favor, lo hacen en una hojita y lo entregan al profesor, que también les hará el parcial la otra semana.